He gestionado miles de millones de dólares a través de más crisis de las que la mayoría de la gente vivirá en toda su vida. He visto auges que parecían eternos y colapsos que nadie veía venir. Y en estos casi 50 años observando la máquina económica, he aprendido que el mayor peligro no es casi nunca aquello de lo que todo el mundo está hablando. Hoy, todos los titulares gritan sobre la recesión. Se preguntan si llegará, cuándo llegará, cómo de profunda será. Pero están mirando en la dirección equivocada. La mayoría de la gente piensa que el principal riesgo para su patrimonio es una caída del mercado como la de 2008. La realidad es que el verdadero enemigo, el que se mueve en silencio y puede aniquilar una década de ahorros, es un fantasma del pasado que muy pocos inversores hoy en día han enfrentado: la estanflación. Es un término que suena complejo, pero la idea es terriblemente simple. Es cuando la economía se frena, el crecimiento se estanca, pero a la vez el coste de la vida, la inflación, no deja de subir. Es como si tu coche se quedara sin gasolina, pero de alguna manera la factura por llenarlo siguiera aumentando. Es el peor de los dos mundos. Y la razón por la que es tan peligroso es porque las reglas del juego que funcionaron durante la última década no solo no sirven, sino que son una trampa mortal. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro. Nadie puede hacer eso. La diferencia fundamental es su capacidad para entender en qué tipo de partida están jugando. Durante los últimos 15 años hemos jugado una partida de crecimiento bajo y baja inflación. En ese entorno, los bancos centrales podían imprimir dinero para rescatar la economía cada vez que había un problema. Eso hacía que los activos como las acciones tecnológicas y el sector inmobiliario subieran casi sin parar. Comprar en las caídas era la estrategia ganadora. Pero esa partida ha terminado. El ciclo de la deuda a largo plazo ha girado, y las presiones inflacionistas han cambiado la máquina por completo. Seguir aplicando las viejas reglas es como intentar usar el mapa de Madrid para navegar por Tokio. Simplemente no funciona. En mis 50 años en el mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Una generación de inversores se enriquece dominando un tipo de entorno económico. Luego, cuando el ciclo cambia, se aferran a lo que conocen, a lo que les funcionó, y son aniquilados. Le pasó a la generación que creció en la Gran Depresión y que le tenía pánico a las acciones. Le pasó a la generación de los años 70, que vio cómo la inflación destruía el valor de sus bonos. Y le está pasando ahora a la generación que cree que los activos tecnológicos solo pueden subir y que el dinero siempre será barato. No se trata de ser más listo que el mercado, se trata de ser más humilde. Se trata de entender que no sabes lo que va a pasar y construir un sistema, un portafolio que sea robusto ante tu propia ignorancia. El verdadero juego no es adivinar si tendremos recesión o estanflación. El verdadero juego es construir un equilibrio. Un equilibrio tan fundamental que tu patrimonio no dependa de que aciertes en tus predicciones. La mayoría piensa que invertir es elegir ganadores. La realidad es que la inversión sofisticada consiste en combinar activos que se comportan de manera diferente en distintos escenarios económicos, de tal forma que tu cartera esté protegida sin importar lo que ocurra. Es como construir un barco. No lo construyes solo para días soleados. Lo construyes para que pueda soportar la tormenta perfecta, sabiendo que, tarde o temprano, llegará. En los próximos minutos no voy a darte consejos para hacerte rico rápidamente. Voy a compartir contigo los principios atemporales que he usado para navegar estos ciclos durante medio siglo. Te mostraré cómo funciona realmente la máquina de la estanflación y por qué activos que hoy parecen seguros son en realidad los más arriesgados. Porque lo que he aprendido gestionando capital a través de múltiples crisis es que no tienes que predecir el futuro para protegerte de él. Solo necesitas entender el presente y los patrones de la historia. Para entender la estanflación, primero hay que entender la máquina económica. Piénsalo así. La economía es un sistema compuesto por millones y millones de transacciones. Y aunque parezca infinitamente complejo, en realidad se mueve por unas pocas fuerzas fundamentales. La más importante a largo plazo es el crecimiento de la productividad. Es la innovación, la eficiencia, el ingenio humano que nos permite producir más con menos. Es una línea que, a lo largo de la historia, sube de forma lenta pero constante. Pero no experimentamos la economía como una línea recta. La experimentamos como ciclos. Estos ciclos son impulsados principalmente por el crédito, por la deuda. El crédito nos permite consumir más de lo que producimos, adelantando el gasto del futuro al presente. Esto crea un ciclo de deuda a corto plazo, que suele durar entre 5 y 10 años.
pero también crea un ciclo de deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años. La estanflación ocurre en un momento muy específico de este ciclo de deuda a largo plazo. Sucede cuando la máquina se sobrecarga. Décadas de acumulación de deuda han llevado los tipos de interés a cero. Los bancos centrales ya no pueden estimular la economía bajando los tipos, así que recurren a imprimir dinero masivamente, lo que se conoce como flexibilización cuantitativa. Al mismo tiempo, a menudo se produce un shock de oferta, un evento que limita la capacidad del mundo para producir bienes. En los años 70 fue la crisis del petróleo de la OPEP. Hoy es una combinación de la ruptura de las cadenas de suministro tras la pandemia, conflictos geopolíticos y una transición energética desordenada. Cuando tienes una cantidad masiva de dinero y crédito persiguiendo una cantidad limitada de bienes y servicios, el resultado inevitable es la inflación. Pero como la productividad está estancada o en declive debido al shock de oferta, la economía no crece. Y ahí lo tienes, estanflación. Crecimiento estancado e inflación elevada. La mayoría de la gente piensa que los activos se valoran en función de sus beneficios futuros. La realidad es que se valoran en función de sus beneficios futuros descontados por un tipo de interés. En un entorno estanflacionario, este mecanismo se rompe por dos lados. Por un lado, el crecimiento débil daña los beneficios de las empresas. Por otro, la alta inflación obliga a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que aumenta la tasa de descuento. Es un doble golpe mortal para las valoraciones de las acciones. Lo mismo ocurre con los bonos. La gente compra bonos pensando que son seguros, pero en un entorno de inflación creciente, los bonos son uno de los activos más peligrosos que puedes poseer. Si tienes un bono que te paga un 2% de interés al año, y la inflación es del 8%, estás perdiendo un 6% de tu poder adquisitivo cada año. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse. Los inversores se enamoran de los activos que funcionaron bien en el ciclo anterior. En la década de 2010, fueron las acciones tecnológicas de alto crecimiento y los bonos, ambos beneficiados por la caída de los tipos de interés y la baja inflación. Aferrarse a esa estrategia hoy es como conducir mirando por el espejo retrovisor. El paisaje ha cambiado por completo. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para abandonar las creencias que ya no se ajustan a la realidad. No se trata de inteligencia, se trata de humildad. La humildad para reconocer que la máquina ha cambiado de marcha y que las viejas reglas ya no se aplican. El dinero en efectivo tampoco es un refugio. La inflación es un impuesto silencioso que lo devora. Si la inflación es del 7%, el poder adquisitivo de tu dinero se reduce a la mitad en solo 10 años. Por lo tanto, el desafío es encontrar un lugar donde esconderse. Pero no hay un único lugar. La solución no es encontrar el activo perfecto, sino construir un sistema. Una combinación de activos que se equilibren entre sí para que tu cartera sea resistente, sin importar lo que haga la máquina económica. El principio fundamental que me ha guiado durante toda mi carrera es la diversificación radical. Pero no me refiero a la diversificación que la mayoría de la gente practica. La mayoría piensa que diversificar es comprar acciones de 20 empresas diferentes en lugar de una. La realidad es que eso no es diversificación, es una ilusión. Si todas esas empresas son acciones, es muy probable que todas caigan juntas en una crisis de mercado. La verdadera diversificación, la que yo llamo el santo grial de la inversión, consiste en encontrar entre 15 y 20 flujos de retorno buenos y no correlacionados. En otras palabras, se trata de combinar activos que se comportan de manera diferente en distintos entornos económicos. Para simplificarlo, podemos pensar que hay 4 estaciones económicas, definidas por 2 variables, el crecimiento económico y la inflación. O el crecimiento es mayor de lo esperado o menor de lo esperado, y la inflación es mayor de lo esperado o menor de lo esperado. Esto nos da 4 posibles escenarios. Primero, crecimiento al alza e inflación a la baja, el entorno ideal donde las acciones y los bonos corporativos prosperan. Segundo, crecimiento a la baja e inflación a la baja, una recesión o depresión, donde los bonos del estado de alta calidad son los reyes. Tercero, crecimiento al alza e inflación al alza, un sobrecalentamiento económico donde las materias primas, el oro y los bonos ligados a la inflación funcionan bien. Y cuarto, el entorno que nos ocupa, la estanflación, crecimiento a la baja e inflación al alza. Este es el cuadrante más difícil, donde la mayoría de los activos tradicionales sufren.
Aquí es donde activos como las materias primas y el oro demuestran su valor, ya que protegen contra la devaluación de la moneda. El objetivo de una cartera verdaderamente equilibrada, lo que llamamos una cartera para cualquier clima, no es predecir cuál de estas estaciones vendrá después. Eso es imposible. El objetivo es poseer una combinación de activos que te dé un rendimiento aceptable, sin grandes caídas, en cualquiera de los 4 escenarios. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis, y he aprendido que el equilibrio es la única estrategia que funciona a largo plazo. Una cartera así podría tener en torno a un 30% en acciones globales para capturar el crecimiento de la productividad a largo plazo, un 40% en bonos del Estado a largo plazo y un 15% en bonos a medio plazo, que protegen durante las recesiones. Y luego un 7,5% en oro y otro 7,5% en una cesta diversificada de materias primas, que son tu seguro contra la inflación y la estanflación. La belleza de este sistema es que se autorregula. Cuando las acciones caen en una recesión, los bonos a largo plazo suelen subir, amortiguando la caída. Cuando la inflación se dispara y daña tanto a las acciones como a los bonos, las materias primas y el oro tienden a revalorizarse. No se trata de elegir ganadores. Se trata de construir una máquina financiera robusta donde las diferentes piezas se compensen entre sí. Es un principio de ingeniería, no de especulación. Puedes tener la emoción de apostar todo a un único resultado, o puedes tener la tranquilidad de saber que estás preparado para cualquier cosa. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. Esta forma de pensar requiere un cambio de mentalidad. Requiere abandonar la idea de que puedes ser más listo que el mercado y abrazar la idea de que puedes ser más sabio. La sabiduría no consiste en tener razón, sino en saber cuánto te costará estar equivocado y asegurarte de que el precio no sea la ruina. Construir un sistema de inversión equilibrado es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, y probablemente la más difícil, se libra dentro de tu propia mente. El mayor enemigo de un inversor no es el mercado, la inflación o una recesión. El mayor enemigo eres tú mismo, tus emociones, tus sesgos, tu incapacidad para seguir tu propio plan cuando sientes pánico. En mis 50 años de mercado, he visto a más gente arruinarse por errores psicológicos que por errores técnicos. La mayoría de la gente cree que necesita una estrategia de inversión más sofisticada. La realidad es que necesita un sistema operativo emocional más robusto. El principio más importante para lograrlo es entender que el dolor más la reflexión es igual a progreso. Los mercados te van a causar dolor. Vas a tener años en los que tu cartera baje, es inevitable. La pregunta no es si sentirás dolor, sino cómo reaccionarás ante él. El inversor medio reacciona con miedo, vende en el fondo del pánico, consolidando sus pérdidas, y vuelve a comprar en la cima de la euforia, justo antes de la siguiente caída. Este ciclo de miedo y codicia es la razón por la que el inversor particular obtiene de media rendimientos muy inferiores a los del propio mercado. Un inversor que opera con principios hace lo contrario. Cuando siente el dolor de una caída, no entra en pánico, se detiene, reflexiona. ¿Está mi sistema funcionando como se esperaba? ¿Están mis activos no correlacionados comportándose de forma diferente como deberían? Si la respuesta es sí, entonces el dolor es simplemente una señal de que el sistema está siendo puesto a prueba. Es una oportunidad para aprender. Una de las prácticas más difíciles pero más cruciales de una cartera equilibrada es el reequilibrio. Reequilibrar significa vender periódicamente una parte de los activos que han subido de valor y usar ese dinero para comprar más de los activos que han bajado. Psicológicamente esto es increíblemente difícil. Va en contra de nuestro instinto de perseguir lo que funciona y deshacernos de lo que no. Es como cortar las flores y regar las malas hierbas, pero en realidad es la encarnación de la disciplina de comprar barato y vender caro. Cuando reequilibras, estás vendiendo sistemáticamente una parte de la euforia para comprar una parte del pánico. Es la mecánica que mantiene tu máquina en equilibrio. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para sistematizar sus decisiones y eliminar la emoción de la ecuación. Se trata de construir principios y reglas claras antes de que llegue la tormenta, para que cuando el viento sople y las olas se agiten, no tengas que pensar, solo tienes que ejecutar el plan. Lo vi en el año 2000, con la burbuja de las .com. Los inversores que tenían carteras diversificadas se sentían estúpidos en 1999. Sus amigos se estaban haciendo ricos con acciones tecnológicas. Pero cuando la burbuja estalló
y el Nasdaq perdió casi el 80% de su valor, ellos sobrevivieron. Lo vi de nuevo en 2008. Quienes entraron en pánico y vendieron todo cerca del fondo tardaron años o incluso décadas en recuperarse. Quienes se mantuvieron fieles a sus principios de equilibrio no solo sobrevivieron, sino que aprovecharon la oportunidad para reequilibrar, comprando acciones a precios de ganga. No es sobre ser un genio, es sobre ser humilde, disciplinado y tener un sistema que te proteja de tu peor enemigo, tú mismo. Hablemos de cómo construir la máquina. No basta con entender la teoría, la verdadera prueba está en la aplicación práctica, en los principios que puedes usar hoy para blindar tu patrimonio contra la tormenta que se avecina. La mayoría de la gente busca la próxima gran inversión, la acción que se multiplicará por 10. La realidad es que la protección duradera no proviene de un único acierto brillante, sino de la arquitectura de un sistema robusto. Y en un entorno de esta inflación, hay dos componentes que pasan de ser opcionales a ser absolutamente esenciales: el oro y las materias primas. Empecemos por el oro. En mis 50 años de mercado, he visto cómo el oro es consistentemente malinterpretado. La gente lo ve como una reliquia, una apuesta especulativa o una protección contra el apocalipsis. No es nada de eso. El oro es simplemente lo contrario al dinero fiduciario. El dinero que tienes en el banco es una promesa de un gobierno, un pasivo en su balance. El oro no es el pasivo de nadie. Su valor no depende de la promesa de un político o de la habilidad de un banquero central. Por eso, funciona. En un entorno de esta inflación, la máquina económica se encuentra en un aprieto fundamental. La alta inflación exige que los bancos centrales suban los tipos de interés para enfriar la demanda. Pero la economía está débil y cargada de deuda, por lo que subir los tipos de interés podría provocar una depresión. Se ven forzados a elegir entre dos venenos. O aplastan la economía para salvar la moneda, o sacrifican la moneda para salvar la economía. La historia nos muestra que casi siempre eligen lo segundo. Imprimen más dinero. Esto envilece el valor de la moneda, y es precisamente en ese momento cuando el oro brilla. Miremos la década de 1970, el último gran periodo de esta inflación en Occidente. Entre 1971, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro, y 1980, el índice bursátil S&P 500, incluyendo dividendos, apenas superó la inflación. Su rendimiento real fue cercano a cero durante una década entera. Los bonos del Estado a largo plazo perdieron más del 50% de su poder adquisitivo. El efectivo fue devastado. Mientras tanto, el oro pasó de $35 la onza a un pico de más de $850. No fue una cobertura, fue el mejor activo que se podía poseer. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para entender que la función de cada activo cambia según el entorno. El oro no es para hacerte rico, es para evitar que te empobrezcas cuando el valor del dinero se evapora. ¿Cómo implementarlo? En la cartera para cualquier clima asignamos un 7,5% al oro. No es una posición táctica que se compra y se vende, es una asignación estratégica y permanente. Para la mayoría de los inversores, la forma más sencilla es a través de un fondo cotizado, ETF, que esté respaldado por oro físico, como el GLD o el IAU. El error más común es comprar oro por pánico, después de que los titulares ya gritan sobre la crisis. Para entonces ya es tarde. Se compra como un seguro, de forma sistemática y se reequilibra. Cuando el oro sube, vendes una parte y compras los activos que han caído. Cuando el oro cae, vendes otros activos para comprar más oro y mantener tu asignación. Esto te obliga a comprar barato y vender caro, eliminando la emoción. El beneficio psicológico es inmenso. Saber que tienes una parte de tu patrimonio en un activo que ha preservado la riqueza durante miles de años te da una tranquilidad que ninguna acción tecnológica puede ofrecer. No es sobre ser un catastrofista, es sobre ser un realista. Es entender que los ciclos de deuda existen y que las monedas fiduciarias, a lo largo de la historia, siempre pierden valor. Puedes tener la ilusión de seguridad del efectivo en el banco, o puedes tener la protección real de un activo monetario probado por el tiempo. Pero en la fase final de un ciclo de deuda a largo plazo, no puedes tener ambos. El universo no lo permite. El segundo pilar para protegerse de la estanflación son las materias primas. Si el oro es el seguro contra el envilecimiento de la moneda, las materias primas son el seguro directo contra el aumento del coste de la vida.
La mayoría piensa en las acciones como una buena cobertura contra la inflación. La realidad es que esto solo es cierto para inflaciones moderadas. Cuando la inflación se dispara, como en la estanflación, los costes de las empresas aumentan, los márgenes se contraen y los tipos de interés más altos aplastan sus valoraciones. Las materias primas, en cambio, son la inflación misma. Son la energía que calienta nuestros hogares, los metales que construyen nuestras ciudades y los alimentos que comemos. Poseer una cesta diversificada de materias primas es poseer los componentes básicos de la economía real. La máquina de la estanflación funciona así. A menudo es un shock de oferta, como una crisis energética, lo que desencadena el ciclo. El precio de la energía sube. Como la energía es un coste en casi todo lo demás, el precio de todo sube. La inflación se acelera. Pero como la gente y las empresas gastan más en lo esencial, como la gasolina y la comida, tienen menos para gastar en otras cosas. La demanda de bienes y servicios no esenciales cae. El crecimiento económico se estanca. En este escenario, poseer las materias primas cuyos precios están subiendo es una de las pocas formas de compensar las pérdidas en el resto de tu cartera. Volvamos a los años 70. La crisis del petróleo de 1973 hizo que el precio del crudo se cuadruplicara. Esto fue devastador para los consumidores y para la mayoría de las empresas, pero fue una bendición para los productores de petróleo y para cualquiera que tuviera una asignación a materias primas. Un índice amplio de materias primas, como el Goldman Sachs Commodity Index, habría generado rendimientos anuales de 2 dígitos durante gran parte de esa década, mientras las acciones y los bonos se hundían en términos reales. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que no se puede ignorar el lado físico de la economía. Cómo implementarlo de forma práctica. Para un inversor individual, comprar barriles de petróleo o toneladas de cobre no es factible. La solución, de nuevo, son los ETFs de índices de materias primas amplios, como el Invesco DB Commodity Index Tracking Fund, DBC. Estos fondos invierten en contratos de futuros de una cesta diversificada de materias primas, que incluye energía, metales industriales, metales preciosos y agricultura. En la cartera para cualquier clima, asignamos otro 7,5% a esta cesta. La diversificación dentro de las propias materias primas es crucial. No se trata de apostar por el petróleo o el cobre, se trata de poseer una representación del coste de las cosas en general. El error que comete la mayoría es tratar las materias primas como una operación a corto plazo. Leen que la demanda de litio va a subir y compran acciones de una minera. Eso es especulación, no construcción de un sistema. La asignación a materias primas es un componente estructural, diseñado para funcionar cuando otros componentes de tu cartera no lo hacen. Su correlación con las acciones y los bonos es baja o negativa, especialmente durante los shocks inflacionarios. Ese es el santo grial. No es sobre maximizar el rendimiento, es sobre minimizar la ruina. El beneficio psicológico es transformar una fuente de dolor en un elemento de equilibrio. Cuando llenas el depósito del coche y te quejas del precio, una parte de ti puede recordar que tu cartera se está beneficiando de esa misma tendencia. Cambia tu relación con la inflación. Ya no eres solo una víctima, eres alguien que se preparó para ella. Estos principios no son complejos, son la aplicación de la lógica y el estudio de la historia. Se trata de entender que hay diferentes estaciones económicas y que necesitas un vehículo diferente para cada una. En el invierno de la estanflación, cuando las acciones y los bonos patinan sobre el hielo, el oro y las materias primas son los neumáticos de invierno que te mantienen en la carretera. Se trata de equilibrio, humildad y supervivencia. Si este contenido está teniendo sentido para ti, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora vamos a continuar. Hemos recorrido un largo camino. Hemos desarmado la máquina de la estanflación. Hemos visto sus engranajes y entendido por qué es el enemigo silencioso que la mayoría no ve venir. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas, de construir un mapa claro que no solo te guíe a través de la tormenta, sino que te haga más fuerte al otro lado. Permíteme resumirlo todo en unos principios fundamentales, porque la claridad es el arma más poderosa contra el pánico. El punto de partida, la verdad ineludible, es que el entorno ha cambiado. La partida de los últimos 40 años, caracterizada por la caída de la inflación y los tipos de interés, ha terminado. Jugar con las reglas de esa partida, es decir, concentrar tu patrimonio en acciones de crecimiento y bonos tradicionales, es como llevar un paraguas a un huracán. No solo no te protegerá, sino que se romperá y te dejará completamente expuesto. La mayoría piensa que la solución es ser más inteligente, predecir con exactitud si tendremos una recesión profunda o una estanflación prolongada. La realidad, y esto es algo que he aprendido a la fuerza gestionando miles de millones a través de crisis imprevistas, es que la predicción es un juego de tontos. El verdadero genio reside en la humildad, en la aceptación radical de que no sabes lo que va a pasar.
y a partir de esa aceptación, construir un sistema, una máquina financiera, que sea inmune a tu propia ignorancia. Este sistema es lo que llamo la cartera para cualquier clima. No es una idea compleja, es la aplicación de un equilibrio fundamental. Se basa en una observación simple. Los activos se comportan de manera diferente dependiendo de si el crecimiento económico y la inflación suben o bajan. En lugar de apostar por una de esas estaciones, poseemos activos que prosperan en cada una de ellas. La estructura es la siguiente. Un 30% en acciones, que capturan el crecimiento de la productividad humana a largo plazo y funcionan bien cuando la economía crece. Un 55% en bonos del Estado, divididos entre largo y medio plazo, que son tu refugio seguro durante las recesiones y las crisis deflacionarias. Y aquí viene la pieza clave para el mundo en el que estamos entrando. Un 15%, dividido a partes iguales, 7,5% en oro y 7,5% en una cesta diversificada de materias primas. Estos son tus activos para el invierno económico, tu protección contra la plaga de la inflación y la estanflación, cuando el valor del dinero se derrite y los activos de papel sufren. Esta arquitectura no está diseñada para darte el máximo rendimiento en un año de bonanza. Está diseñada para darte una trayectoria de crecimiento estable y resistente a lo largo de décadas. Es la diferencia entre un coche de carreras que puede ganar una vuelta, pero se estrella en la siguiente, y un vehículo todoterreno que puede cruzar cualquier desierto y cualquier montaña. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para evitar los errores comportamentales que destruyen incluso la mejor de las estrategias. El primero es el sesgo de lo reciente, creer que el futuro será una simple extensión del pasado reciente. El segundo es la arrogancia, intentar ser un héroe, hacer grandes apuestas concentradas en lugar de buscar el equilibrio. El tercero, y el más destructivo, es la capitulación emocional, construir un plan sólido y abandonarlo en el primer momento de pánico, vendiendo en el fondo del mercado. Y finalmente, el cuarto error es la falsa diversificación. Creer que tener 20 acciones tecnológicas es estar diversificado, cuando en realidad solo tienes 20 billetes para el mismo barco que se hunde. El sistema que te propongo es la cura para estos errores. El reequilibrio periódico te obliga a vender lo que está caro y comprar lo que está barato, actuando de forma contraria a tus instintos de manada. La presencia del oro y las materias primas te da una protección psicológica. Cuando ves que el precio de la gasolina sube, sabes que una parte de tu máquina se está beneficiando. Transforma una fuente de ansiedad en un recordatorio de que estás preparado. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Una nueva realidad económica emerge. La mayoría de la gente la ignora y sigue haciendo lo que siempre le funcionó. Y una pequeña minoría, los que entienden los principios atemporales de los ciclos y el equilibrio, no solo sobreviven, sino que prosperan. No es sobre tener una bola de cristal, es sobre tener un mapa y una brújula. El mapa es la historia, que nos muestra los patrones recurrentes. La brújula son los principios de diversificación y equilibrio. Puedes tener la adrenalina de la especulación o la paz mental de un sistema robusto, pero no puedes tener ambas. El universo no lo permite. La elección de qué camino tomar es, en última instancia, la decisión más importante que tomarás como inversor. Llegados a este punto, es crucial entender que todo lo que hemos hablado, la máquina económica, los ciclos de deuda, la cartera para cualquier clima, no trata realmente sobre el dinero, trata sobre la vida. El dinero no es el objetivo, es el combustible que te permite vivir la vida que deseas, con menos miedo y más libertad. Por eso, la forma en que gestionas tu dinero es un reflejo directo de tu filosofía de vida. Si tu enfoque es la apuesta, la búsqueda del atajo, la emoción del pelotazo, tu vida financiera será un caos de picos de euforia y valles de desesperación. Si tu enfoque se basa en principios, en la humildad, en el equilibrio y en la resiliencia, construirás una base sólida sobre la cual podrás edificar todo lo demás. El principio más importante que he aprendido, tanto en los mercados como en la vida, es este: dolor más reflexión es igual a progreso. Te garantizo que experimentarás dolor en tu viaje como inversor. Habrá años en los que tu cartera caerá. Verás cómo otros ganan dinero con apuestas arriesgadas mientras tú te mantienes fiel a tu sistema equilibrado y te sentirás como un tonto. Ese dolor es inevitable. La diferencia fundamental reside en lo que haces con él. La mayoría de la gente simplemente siente el dolor y reacciona con miedo. Venden, cambian de estrategia, persiguen lo que funcionó la semana pasada. Eso es solo dolor y conduce al fracaso. El inversor sabio siente el mismo dolor, pero en lugar de reaccionar, se detiene y reflexiona. Se pregunta,
¿Está mi sistema diseñado para soportar este tipo de evento? ¿Las diferentes piezas de mi máquina se están comportando como esperaba? ¿Están mis bonos subiendo mientras mis acciones caen o mis materias primas protegiéndome de la inflación? Si la respuesta es sí, entonces el dolor no es una señal de que estás equivocado, es una confirmación de que el sistema está funcionando, de que la tormenta ha llegado y tu barco está aguantando. Esa reflexión transforma el dolor en una lección, refuerza tu confianza en los principios, y eso es el progreso. Construir una cartera para cualquier clima es, en esencia, un ejercicio de humildad radical. Es la declaración de que el mundo es demasiado complejo y el futuro demasiado incierto para que una sola persona pueda predecirlo. Es la renuncia a ser un dios y la aceptación de ser un ser humano que busca navegar la realidad de la mejor manera posible. Esta mentalidad te libera. Te libera de la necesidad de tener razón todo el tiempo. Te libera de la ansiedad de leer los titulares cada mañana. Te libera de la envidia de ver a tu vecino hacerse rico con la última criptomoneda de moda. Cuando tienes un sistema robusto, dejas de jugar su juego y empiezas a jugar el tuyo. Un juego a mucho más largo plazo, cuyo objetivo no es superar al mercado este año, sino alcanzar tus metas de vida dentro de 20 o 30 años sin que ninguna crisis económica te saque del tablero. En Bridgewater pasamos décadas y miles de millones de dólares investigando los patrones de la historia económica para llegar a estas conclusiones. Hemos estudiado cada gran crisis, cada ciclo de deuda, cada periodo inflacionario de los últimos 500 años. Y la lección es siempre la misma. Los imperios caen, las monedas se devalúan y los paradigmas económicos cambian. Lo único que perdura es el principio del equilibrio. La idea de que poseer una combinación diversificada de activos que se comportan de forma diferente ante los cambios en el crecimiento y la inflación es la única estrategia de supervivencia conocida. Lo que te ofrezco no es un consejo de inversión, es un sistema operativo para pensar sobre la incertidumbre. Es una forma de tomar decisiones que te protege de tu mayor enemigo, tú mismo. Porque al final, el mercado no te arruina, tus emociones sí lo hacen. Mi objetivo al compartir esto no es que copies una asignación de activos. Es que entiendas la máquina que hay detrás, que interiorices los principios y que construyas tu propio refugio con la serenidad que da saber que no estás prediciendo el futuro, sino que estás preparado para él, sea cual sea. La historia no se repite, pero rima. Y la tarea del inversor sabio no es predecir la próxima estrofa, sino construir un refugio que resista la métrica de cualquier poema.